Hola, mi nombre es Francisco López, soy estudiante de mecatrónica del segundo B1 en el Colegio Técnico Salesiano y hoy vamos a ver un ejercicio con el tema circuitos eléctricos. Antes de empezar vamos a repasar algunos conceptos básicos. La ley de Ohm es aquella que relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia de un circuito eléctrico. De esta pirámide podemos encontrar tres formas: la que nos permite encontrar el voltaje basándonos en la intensidad y la resistencia, la que nos permite encontrar la intensidad con el voltaje y la resistencia, y la que nos permite encontrar la resistencia con el voltaje y la intensidad. También debemos conocer las diferencias entre un circuito en paralelo y un circuito en serie. Un circuito en paralelo se da cuando dos elementos están unidos por sus entradas y salidas. En este tipo de circuitos se conserva el voltaje. Por otro lado, un circuito en serie se da cuando un elemento está delante de otro, es decir, solo están unidos por uno de sus extremos. En este tipo de circuitos se conserva la intensidad. Este es el circuito de mi ejercicio. Como podemos ver, es un circuito mixto, lo que quiere decir que mezcla circuitos tanto en paralelo como en serie. Haremos una tabla donde estén las 8 resistencias para tener ordenados los datos a medida que vayamos encontrando el voltaje y la intensidad de cada una de ellas. Lo que haremos ahora será encontrar nuestra resistencia equivalente 1 usando nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2. Como estas dos resistencias están conectadas en paralelo, usaremos la fórmula que se ve en pantalla. Así encontramos el valor de nuestra resistencia equivalente 1 en ohmios. En este punto haremos otra tabla, pero esta será para todas las resistencias equivalentes que encontremos. No debemos olvidar modificar el esquema de nuestro circuito, es decir, donde estaba nuestra resistencia 1 y 2, ahora solo está una resistencia equivalente. Esto para evitar confusiones más adelante. Ahora encontraremos nuestra resistencia equivalente número 2 con ayuda de la resistencia 7 y la resistencia 6. Como están conectadas también en paralelo, seguiremos el mismo proceso que la anterior. Y nuevamente pondremos el resultado en la tabla y modificaremos el esquema. Nuestra resistencia equivalente 3 será calculada de la resistencia 4 y 5. Estas resistencias están en serie. Entonces, ¿será que usamos la misma fórmula que las anteriores? Pues no, como están en serie debemos calcularlas de otra forma. Pero por suerte esta fórmula es mucho más sencilla que la anterior, teniendo que sumar directamente las resistencias. Y no me cansaré de repetir que tienen que marcar el resultado en la tabla y modificar el esquema, pues es un paso que de verdad nos ayudará después. La resistencia equivalente 4, al igual que la resistencia equivalente 3, está compuesta por dos resistencias en serie. Y no se asusten por la resistencia equivalente 1, pues que esté ahí no significa que el proceso vaya a cambiar. Una vez más marcaremos el resultado en la tabla y modificaremos el esquema. Calcularemos la resistencia equivalente número 5 usando las resistencias equivalentes 2 y 3. Y como vemos que están en paralelo, usaremos la misma fórmula que hemos usado anteriormente. Y por supuesto no se olviden de marcar en la tabla y modificar el esquema. Al fin ya solo nos quedan 3 resistencias por unir: las resistencias equivalentes 4 y 5 y la resistencia 8, que no se había unido con ninguna aún. La unión de estas nos dará la resistencia 6, pero como no hay más resistencias, la llamaremos resistencia total. Como las 3 resistencias estaban en serie, lo único que nos queda es sumar. Y por supuesto marcar en la tabla y modificar el esquema. Y ahí termina el ejercicio, ¿verdad? Pues no.
Todavía tenemos que calcular la intensidad total, los voltajes de cada resistencia y las intensidades parciales. Para encontrar las intensidades parciales y los voltajes de cada resistencia, nos ayudaremos de la ley de Ohm y haremos todo lo contrario a lo que hemos hecho. Es decir, en vez de partir del esquema con las 8 resistencias hasta la resistencia total, partiremos desde la que tiene la resistencia total hasta la que tiene las 8 resistencias. La resistencia total está conectada paralela a la fuente. Esto quiere decir que se conserva el voltaje. O sea, que el voltaje de la fuente es el mismo que el de la resistencia total. Así, gracias a la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad, pues poseemos el voltaje de la resistencia total y su resistencia. Esta intensidad que acabamos de sacar es la intensidad total. La resistencia total está formada por 3 resistencias en serie. Esto quiere decir que sus intensidades son las mismas. O sea, la intensidad total es la misma que la intensidad de la resistencia 8, la misma que la intensidad de la resistencia 5 y la misma que la intensidad de la resistencia 4. Para encontrar los voltajes no nos queda más que aplicar las fórmulas que encontramos con la ley de Ohm. Y lo marcamos. La resistencia equivalente 5 está formada por 2 resistencias en paralelo y en este caso no se conserva la intensidad, sino el voltaje. Esto quiere decir que el voltaje de la resistencia equivalente 5 será el mismo de la resistencia equivalente 2 y de la resistencia equivalente 3. Nuevamente usaremos las fórmulas de la ley de Ohm. En este caso sería voltaje sobre resistencia. Ya solo nos queda encontrar los valores de una resistencia equivalente. La resistencia equivalente 4 está formada por la resistencia 3 y la resistencia equivalente 1 en serie. Desde este punto prácticamente ya comenzaríamos a despejar todos los valores de las resistencias iniciales. La resistencia equivalente 1 está formado por la resistencia 1 y la resistencia 2 en paralelo, o sea que conservan sus voltajes. Y ya saben qué hay que hacer. La resistencia equivalente 2 está formada por la resistencia 7 y la resistencia 6 en paralelo, o sea conservan su voltaje otra vez. Y realizamos las mismas operaciones que en el anterior. Y obviamente ponemos los datos en la tabla. Y al fin la última resistencia equivalente a descomponer es la resistencia equivalente 3, la cual está compuesta por la resistencia 4 y la resistencia 5 en serie. Por lo tanto, se conserva su intensidad. Y listo, una vez puestos los datos en la tabla, hemos completado todo lo que nos pedían en ambas tablas. El ejercicio está resuelto. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado, denle like y ya.